Muy buenas noches, tengan todos los hermanos. Dios nos permite, ¿no?, nuevamente tener el culto de oración. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar el himno número 344, Su voluntad da gozo. Sí, hermanos, cantemos juntos himno número 344, Su voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena, Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega a prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí, hermanos, vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 307, Más cerca, oh Dios, de ti. Sí, hermanos, cantemos el himno número 307, Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una serva cruz
llame de alzar. Será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Sí, hermanos, vamos a cantar un último himno número 227, Me guía Él. Sí, himno número 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues
pues me conduce el buen pastor, y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, de verdad, es una gracia, ¿no? Estar en el culto. Dios nos permite un tiempo muy precioso para poder escuchar la palabra. Y también quiero saludar a los hermanos que están conectados en el Zoom. Muy buenas noches, hermanos, y también pueden ir activando sus cámaras. También saludar a los hermanos en Facebook, YouTube. De verdad, Dios grandemente, ¿no?, está trabajando. Hoy también Pastor Andrés está visitando, ¿no?, en el departamento de Beni, haciendo diferentes actividades, visitando recintos, instituciones, dando conferencias. Esta noche, para dar inicio al culto de oración, vamos a invitar al diácono Jorge Parrado, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante. Muy buenas noches a todos los hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor. En esta noche estamos agradecidos como usted, a través de su voluntad, nomás está llevando adelante este culto de oración. Estamos agradecidos porque usted nos permite siempre la palabra. A través de los siervos, nosotros podemos escuchar siempre el evangelio que es tan precioso para nuestro corazón. Esta noche en culto de oración queremos agradecerte primeramente como usted está abriendo muchas puertas, Señor, para que su evangelio se vaya expandiendo por todo el país, Señor, en todas las instituciones, más que todo, Señor, en el régimen penitenciario usted está trabajando bastante. Esta noche también el siervo está de visita en la ciudad de Trinidad, Señor. Usted ha abierto muchas puertas, comentando también con el siervo siempre, está escribiendo, nos está dando las noticias de cómo realmente su evangelio ha abierto muchas puertas. Estamos agradecidos y usted cuide, guarde al siervo, déle siempre su sabiduría a través también de los seminarios, a través de las conferencias, y también pueda guardar el corazón de misionera con las conferencias para la familia. Realmente, Señor, usted está trabajando porque permite el viaje del siervo. También está Pastor William, otros siervos más por allá, Señor. Muchas gracias, Padre, por esa infinita misericordia, infinita bondad que usted tiene con cada uno de sus siervos. También agradecerte, Señor, por todas las cosas que este tiempo hemos pasado juntamente el CLF, Señor, con Pastor Oxopar, una palabra muy preciosa que hemos recibido para nuestro corazón. Y también te podemos agradecer, usted no se olvida, Señor, de nosotros día a día, semana tras semana, actividad que tenemos, Señor, y eso nos ayuda a que su espíritu que mora en nosotros se está alimentando, Señor. Esta noche también tenemos el culto de oración al siervo que va a dar la palabra. Usted le pueda dar la sabiduría, Señor, de que él pueda solamente ser utilizado por usted para que usted nos pueda hablar, Señor. También puedan llegar los hermanos. Sabemos que este tiempo es un culto ya presencial, y puedan llegar los hermanos, así también los que están en Facebook, YouTube, en Zoom, también puedan escuchar y alimentarse con la palabra. Muchas gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que los que hemos experimentado
realmente su poder. Te agradecemos, Señor, aquí en la familia. Te agradecemos mucho, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Ayer nos ha dado una noticia muy hermosa y solamente viene de usted, Señor. Así sería bien que todos los hermanos también puedan, Señor, puedan creer solamente en usted y a través de su palabra usted edifica la vida de creencia. Muchas gracias por todo eso. También esta noche, Señor, queremos pedirte por su iglesia, queremos pedirte por las actividades y más que todo queremos pedirte por los hermanos que tengan el corazón siempre de poder a través del diezmo y la ofrenda agradecerte, Señor, de lo que usted siempre los está cuidando, de lo que usted siempre nos está dando. Señor, te pedimos por ellos, te pedimos por los tesoreros también de todo Bolivia, te pedimos por los tesoreros de grupos también para que podamos llevar adelante, te pedimos por finanzas, Señor, para que podamos hablar un solo idioma y así, Señor, recibir siempre la guía de la iglesia a través de usted, Señor. Te agradecemos así, Padre, esta noche. Permite que los corazones que están conectados y los que están presencialmente puedan abrir, dejar de lado sus pensamientos para poder recibir la palabra que es muy preciosa porque la palabra trabaja, nos da mucha fortaleza. Como decía Pastor Oxopar, somos libres ya del pecado a través de, la, de, de lo que hizo Jesucristo entregando su vida por cada uno de nosotros, Señor. Por eso nos ayuda que estamos totalmente redimidos, su sangre muy preciosa ha lavado todo nuestro pecado y podamos nosotros agradecer y leer la Biblia con el corazón de Dios. No leamos con el corazón de Satanás. El corazón de Dios es algo muy precioso. No seamos engañados porque a través de mostrarnos las cosas reales, Satanás siempre está trabajando. Señor, esta noche así te agradecemos y todo esto te pedimos orando en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, diácono. Sí, esta noche de mucha bendición. Dios también ha preparado un tiempo muy precioso para todos los hermanos que están visitando la iglesia y también se están conectando, ¿no?, por los diferentes medios. Esta noche también vamos a pasar al tiempo de testimonios. Vamos a escuchar, ¿no?, cómo Dios realmente está trabajando en el corazón de cada uno de los hermanos. Un tiempo muy precioso, ¿no?, en todos los hermanos, porque Dios día a día se manifiesta. Aunque hay dificultad, aunque hay buena situación, Dios aún así trabaja grandemente en nuestro corazón. Vamos a invitar primeramente al hermano Samuel Aliaga. Adelante, hermano. Muy buenas noches a todos los hermanos. Agradezco a Dios por este tiempo que me permite testificar, ¿no? Yo nunca he salido antes a testificar aquí, pero ya son varios años que estoy viniendo a la iglesia y desde hace mucho tiempo yo también que vengo, no más para acompañar a mi familia, ¿no?, que primero ha sido la que ha asistido. Y en todos estos años yo nunca me he sentido tan cómodo, ¿no?, en la iglesia porque no era lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Yo asistía a otra iglesia cristiana, pero era muy diferente, ¿no? Yo estaba acostumbrado a otras cosas y también siempre he sido muy contrario, ¿no?, a la iglesia y a las actividades de la iglesia y en todo en sí, ¿no? Pero poco a poco también Dios ha ido obrando en mi vida, ¿no? Hace algunos meses pastor también Andrés, ¿no?, me invitaba a charlar aquí en la iglesia y yo tenía pensado, ¿no?, decir a todo lo que el pastor me iba a decir, yo tenía ya una respuesta, ¿no? Ni sabía qué me iba a decir, solo imaginaba que me iba a proponer, ¿no?, a apoyar en alguna área. Entonces yo tenía la respuesta de decir no tengo tiempo. Pero bueno, Dios en esos días previos a que yo venga a la iglesia también iba trabajando en mi vida y me hacía entender, me hacía darme cuenta cuán importante es
el evangelismo en la iglesia, ¿no? En la misión Buenas Nuevas, que es una iglesia que tiene un evangelio puro, ¿no? Un evangelio que es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? De acuerdo a las escrituras. Y Dios me hacía darme cuenta esos días, ya cuando yo venía aquí a la iglesia. Pastor Andrés me trataba muy bien, ¿no? Me atendía muy bien y me explicaba cómo están trabajando en el régimen penitenciario. Y yo quedaba muy sorprendido porque me daba cuenta que Dios estaba trabajando mucho, ¿no? Ya varios meses, ¿no? Más de un año. Y cómo Dios había abierto las puertas, ¿no? Inclusive con los convenios a 5 años y me emocionaba, ¿no? Me daba ganas de formar parte, ¿no? Pero no era tanto, ¿no? No era tanto mi interés, sino era más que Dios ya había trabajado en mi corazón, ¿no? Entonces yo le decía, sí, pastor, anóteme, ¿no? Anóteme, quiero ser parte y así empecé, ¿no? Hace algunos meses, no hace mucho. Y también, ¿no? Como Dios me permite también, ¿no? Estar acompañando a la iglesia y a pastor en los viajes, ¿no? Viajamos ya a Caranavi, a Rurrenabaque y este último a Quime. Entonces Dios también, pastor me invitaba, ¿no? A que pueda acompañarles y para conducir, ¿no? La H1 de la iglesia. Y yo al principio con mucho miedo, ¿no? Yo soy un conductor o era un conductor que tiene mucho miedo, ¿no? Accidentes, todas esas cosas. Y bueno, yo consideraba que no, o sea, con mucho miedo, tal vez yo le decía, pastor, sí, vamos, pero también pensando, ¿no? Que puede pasar algo o que algo malo puede pasar, ¿no? Pero Dios me hacía ver también que Dios protegía, Dios estaba al cuidado de cada detalle de todo y aunque ha habido también obstáculos, ¿no? Derrumbes o cierta situación también, pero Dios se mantenía al control de todo. Entonces, así ha ido Dios cambiando, ¿no? Mi corazón y está trabajando en mi vida también este tiempo, ¿no? Eso es lo que quería compartir con todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por escucharme. ¿No? A la hermana Giovanna Oscori también, que nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermana. Buenas noches, hermano. Mi nombre es hermana Giovanna Oscori, de la iglesia de Santa Cruz Centro. Hace 3 semanas llegamos a la iglesia de La Paz junto con una hermana de Santa Cruz, y de verdad este tiempo puedo sentir mucho agradecimiento a Dios, ¿no? Como por medio de su siervo nos guiaba, ¿no? Desde el principio de este año, y nos decía, 10 jóvenes de Bolivia van a viajar a Corea. Entonces, desde ese entonces, el siervo decía, ¿quiénes van a ir? Entonces, levantando la mano, como el siervo decía, sí, ustedes van a viajar. Entonces, desde el lunes empieza su entrenamiento así. Y nosotros podíamos avanzar durante este año en diferentes áreas y también ver, ¿no? La obra de Dios. Con el tiempo, Dios nos permitía el pasaporte así. Y de pronto también venían como situaciones y mi corazón se ponía difícil, como creo que no voy a viajar así. Entonces había como mucha desconfianza en mi corazón y el siervo me exhortaba fuertemente y me decía, tú vas a viajar por Dios así, no por tu capacidad, no por la capacidad de tus padres, sino Dios va a dar todas las cosas. Y de verdad, ¿puedo leer, por favor? ¿Me pueden acompañar con una promesa? 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10.
Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. De verdad esta promesa del siervo me daba, ¿no? Y solamente él me decía, cree en su palabra, si cree en su promesa, Dios va a dar todas las cosas. No tengas esperanza en tus padres, en tu familia, así, sino espera de Dios, así. Dios tiene que darte todo. Entonces, desde ese momento, como de verdad, ¿no? A mí me exhortaba así, también me daba la palabra, como también a mis padres le decía, hermanos, usted, diácono, usted no tiene que dar nada a su hija, ¿sí? Y de verdad, ella tiene que experimentar Dios en su vida. Entonces, desde ese momento, como yo podía tener mucho agradecimiento, porque de verdad, en ese momento ya podía buscar a Dios, empezar a leer la Biblia, orando, y Dios me daba así todas las cosas. Me permitía así la maleta, las cosas para traer aquí, y también hasta el pasaje así. Nosotros pensábamos venir creo que hay que economizar, hay que ir en bus, transbordo, pero Dios tenía preparado muy diferente, si no nos permitía venir en avión así. Y como el siervo me decía, no va a venir de tus padres, sino Dios te va a dar así. Y podía experimentar, ¿no? A Dios me permitía llegar aquí a La Paz, me permitía pasaporte, las cosas. Y de verdad yo tengo mucho agradecimiento por los siervos y también por la iglesia, que siempre como se preocupa por nuestra vida, por nuestro corazón, siempre está guardando nuestra vida dentro de la iglesia. Así como también el siervo me daba otra promesa que está en San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, de esa manera podía experimentar, ¿no? Como Dios me ayudaba, ¿no? En cada momento, en cada situación, como estaba junto con nosotros. Y este tiempo, ¿no? También nosotros estamos aquí para recibir el entrenamiento para viajar al extranjero. Y aún no falta la visa de Corea, la visa de Estados Unidos y también el pasaje, pero como dice su promesa, ¿no? Ya todo está hecho así. Todo Dios ya preparó, entonces solamente nosotros podemos simplemente avanzar, que Dios ya todo preparó. Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, esta noche también vamos a tener las presentaciones a cargo del Colegio Cesori, 2 himnos, El mundo entero es del Padre, Gracia admirable. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Ahora, esta noche, vamos a escuchar la palabra de Dios y de verdad vamos a hallar la gracia también compartiendo, ¿no? La palabra a través del diácono Fortunato Yugra. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Esta noche nos vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 40. ¿Encontraron? Vino a él un leproso, rogándole, y hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Le dijo: quiero, sí, limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le rogó rigurosamente, despidió el luego. Le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, que manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hasta versículo 45 hemos leído. Esta noche estoy muy agradecido a Dios. Realmente no sé yo qué estoy haciendo en este lugar, pero por la gracia de Dios podría estar en la iglesia este tiempo también. Y yo estoy agradecido a la iglesia, al siervo, porque por la iglesia uno podía avanzar, ¿no?, en la fe. Por eso yo estoy agradecido realmente. Yo recibí la salvación año 2016 de marzo. Yo realmente ese tiempo no conocía la iglesia. Conocía la iglesia a la periférica. Más o menos ese año había como 25 hermanos de la iglesia, pero ellos me invitaron, ¿no?, a un campamento de Santa Cruz. Cuando yo fui invitado, podría ir hasta Santa Cruz, pero realmente yo no podía entender. Yo también tenía en mi cabeza muchos textos, pero cuando más o menos había unos hermanos invitados, como 400 personas en ese lugar, pero mi sorpresa era cuando el pastor decía, ¿no?, levanten la mano los que tienen pecado. Pero yo con todo
mi fuerza levantaba la mano, pero los demás no levantaban, ¿no? Ese era, ¿por qué ellos no levantan así? Me preguntaba. Pero cuando pasó unos 5 o 10 minutos, el pastor decía, los que levantaron podrían salir al otro salón. Para mí un extraño era, ¿no? Ese lugar. Nunca me había preguntado, nunca otra iglesia, aunque estaba años, ¿no? Pero ese tiempo, al escuchar la palabra, yo más desorientado me quedaba, ¿no? Mi cabeza estaba girando, aunque muchos textos tenía, pero los otros hermanos me decían, ¿no? ¿Cómo nacerás de nuevo? Así, ¿no? ¿Con parto normal o cesárea? Así. Realmente no entendía yo cómo es esa. Y pasando lunes, martes, miércoles, más, ¿no? Nosotros éramos 3 personas, ¿no? Un pastor de 25 años y un pastor de 35 años, yo en el medio así. Ellos también se preguntaron, ¿no? Ellos decían, yo 35 años y bautizado a las personas, dicen, el otro. Pero algo me faltaba, así, ¿no? Pero igual no captaban, ¿no? Yo también. Pero cuando yo podía entrar, aunque una palabra, un día jueves a mediodía, una palabra, me decían, Romanos 8:1, los que están en Cristo, dice, ninguna condenación. Esa palabra me dio la libertad, ¿no? Pasando a mediodía, el pastor nos llamaba, ¿no? A todos los 400 en un salón. Y el pastor le preguntaba, ¿no? ¿Quiénes nacieron de nuevo, no? Yo primero que salía, ¿no? Corriendo, solo me acuerdo, ¿no? Soy libre del pecado, así. Ese me acuerdo, ¿no? Que gritaba de grande, soy libre. Cuando volví al asiento, ¿no? Esas 2 personas, 2 pastores que estaban, y a usted parece que le lavaron el cerebro, me dice, ¿no? Yo le dije, me lavaron el pecado que yo tenía. Años sufría también. Aunque estaba en la iglesia, pero siempre tenía en la iglesia pecado. En las mañanas, desde las 8 de la mañana, iba a la iglesia, me arrodillaba casi 1 hora. Parece que Dios me perdonaba hasta estar hasta las 5 de la tarde. Pero nuevamente al día siguiente, ese pecado no se iba. Así vivía todo ese tiempo. Pero quería ser bueno. Quería estar delante de Dios. Pero aunque quería estar, más envidioso me volvía. Así era mi corazón. Por eso, cuando escuché el Evangelio, esa libertad que me dio Dios, por estaba tan agradecido a Dios, ¿no? Yo estaba tan agradecido, mi corazón tenía mucha fuerza para salir a predicar. Primero, ¿a quién he predicado, hermano? A mi esposa, ¿no? Llegando de Santa Cruz. No sé, 9 de la noche creo que llegué de Santa Cruz y fui a mi casa. Yo le dije a mi esposa, parece que habíamos leído la Biblia al revés, así. Entonces empecé a hablar, ¿no? Parece que tenía la fuerza, mucha fuerza. Hasta 1 de la mañana prediqué el Evangelio.
Mi esposa parece que entendía, parece que no, así estaba, ¿no? Pero ella aceptaba, por eso yo estaba contento. Pero yo iba a esa misma iglesia, ¿no? Volvía a esa misma iglesia. Pero ahí sí, yo con la pared chocaba, ¿no? Nadie quería entender, ¿no? Yo dije, con alegría, decía, no, yo nací hoy día. Y el pastor que estaba dirigiendo dice, no, usted cuando llegó a la iglesia, usted nació de nuevo. Yo no, hoy día nací. Ese era el problema. Hasta que me votaron. Yo no tenía ningún interés ya estar en la iglesia en esa. Por eso yo fui a buscar la iglesia periférica, ¿no? Yo encontré ese tiempo Pastor Leonardo que estaba ahí. El pastor me decía, ¿cuál es la iglesia verdadera para usted? La iglesia que está llena de instrumentos, esa es la iglesia para ti. La iglesia eres tú, me dice. Tú eres la iglesia. Tu corazón está limpio delante de Dios. Yo desde ese tiempo me quedé hasta ahora. Pero por eso yo no sé por qué estoy aquí. Por eso estoy. Esta noche nosotros leímos, ¿no? Un leproso, ¿no? Dios se manifiesta a través de su palabra, ¿no? Dios trabaja también a través de su palabra. Este leproso, un leproso, ¿cómo tenía que vivir? Una vida muy triste, una vida muy miserable. Él era el leproso, no tenía que estar juntamente ni con su familia. Él tenía que estar expulsado. En el desierto tenía que vivir. Su vida era muy miserable. Caminando todos los días, gritando. ¿Qué gritaba, hermanos? Soy inmundo, soy inmundo. Así gritaba. Caminaba todos los días. Vamos a leer, hermanos, Levítico, capítulo 13. Versículo 45. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, embozada, pregonará en mundo en mundo. Así tenía que vivir este leproso, todos los días. Faltando unos 100 metros de él, tenía que gritar, soy inmundo. ¿Por qué? Si no grita, las personas tenían que apedrear, morir. Esa era su vida todos los días. Todos los días. La vida de un leproso. Hay un ser, ¿no?, que se llama el diablo, ¿no? Es enemigo de Dios. Continuamente a las personas se engaña, nosotros también. El corazón siempre. Aunque el hombre dice no puede ser engañado, siempre
Estamos engañados, vivimos. Siempre confiamos en nuestro corazón, como si fuera real, pero no es. A uno continuamente le engaña el corazón. Por eso sale en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Vamos a leer Jeremías. Libro de Jeremías. (17:9). Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es más que todas las cosas? Más que todas las cosas, dice. ¿A qué nos asqueamos nosotros, hermanos? ¿Qué? ¿La caca del perro? Sí, ¿no? Nos asqueamos. Pero Dios dice, peor que ese es tu corazón, dice. Peor. Mucho más peor. Ese sentimos que es horroroso. Pero Dios dice, peor que esa cosa es, dice. Uno puede reconocer, ¿no? Sí, de verdad. Uno es verdad, hermanos. Aparentemente es bueno nuestro corazón, pero Dios ¿cómo nos mira? Perverso, engañoso, más que todas las cosas, más. Yo esta palabra escuché en Argentina, aunque muchas veces escuchaba, pero nunca entraba en mi corazón. Pero ese día entró, de verdad. El corazón continuamente a uno engaña. No quiere, pero Satanás también. Al hombre no quiere que viva feliz, sino que quiere que sufra. Quiere que todos los días. Nunca puede encontrar felicidad. ¿Cuándo puede encontrar, hermanos, la felicidad? Yo cuando encontré la felicidad, hermanos, cuando recibí la salvación. Ese día podría estar feliz. Verdaderamente Dios me libró, mi pecado terminó, dice. Jeremías, vamos a buscarnos, capítulo 2. Versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Por qué sufre el hombre, hermanos? Por haber dejado la palabra de Dios. Por haber dejado la fuente de agua viva, dice. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice. El hombre, ¿con qué quiere
llenar su corazón con las cosas materiales. Quiere llenar. ¿Podría llenar, hermanos? No. Una cosa, tanto uno desea comprar. Logra comprar. Pero ¿cuántas horas está feliz? ¿Un día? ¿Una hora? Así nomás está. Después, nuevamente, otra cosa quiere. Ese es el corazón del hombre. Por eso Dios dice, a mí me dejaron, dice, la fuente de agua viva. Por eso el hombre sufre con su pecado. Quiere estar feliz, pero nunca está feliz. Siempre es engañado por el diablo. Su pensamiento siempre es engañado. Realmente Dios por nosotros ha tenido tanta misericordia, hermanos. Tanto amor ha tenido por nosotros. Por eso estaríamos agradecidos a Dios. Amén, hermanos. Agradecidos. Señor. Como este leproso. Toda su vida vivía con ese corazón de amargura, tristeza, dolor, sufrimiento. Él dice, ¿hasta cuándo voy a vivir? ¿Cuándo podría darse cuenta uno? Cuando se da de cuenta que es leproso. Uno puede decir, Señor, soy leproso. Soy leproso. Señor, yo sé que voy a morir, pero Señor, si quieres, puedes limpiarme, dice. Vamos a volver. San Marcos, versículo 40. San Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, dice. Si quieres, dice. Porque yo ya no puedo ya limpiarme, dice. Ya no puedo curarme. Si usted desea, límpieme, dice. Jesús, ¿qué le dice, hermanos? Versículo 41. Jesús, teniendo misericordia de él, dice. ¿Qué tenía, hermanos? Misericordia, dice. Él tenía misericordia. ¿Qué es lo que ha visto Jesús a este leproso? Su corazón. Señor, yo tanto tiempo quería ser libre, quería ser sano, pero no puedo yo. Pero si usted quiere, límpieme. Jesús dice, teniendo misericordia de él. Extendió la mano, le tocó, le dijo, quiero ser limpio. Amén, hermanos. Jesús no dice, tú eres leproso. Váyase, tú eres sucio, inmundo. No dijo así, hermanos. Dijo, quiero que seas limpio. Amén, hermanos. Quiero que seas limpio. San Juan, vamos a buscarnos, hermano. San Juan, capítulo 6.
versículo 37. San Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Encontraron? Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera, dice. Amén, hermanas. Al que viene a mí, dice, no lo echo fuera, dice. Tan sucio este leproso, Dios veía su corazón. ¿Con qué corazón venía delante de Jesús? Él de rodilla rogándole, Señor, yo no puedo ya. Tanto tiempo quería ser limpio, dice. Pero Señor, usted, si quieres, límpiame, dice. Teniendo misericordia, dice Jesús. Le tocó, dice, sea limpio. Amén, hermanas. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino voluntad del que me envió, dice. He venido, dice, no para hacerme deseo, dice, no para hacer mi voluntad, sino aquel que me envió para hacer su voluntad. Hermanos, Dios tanto amor por nosotros ha tenido. ¿O no ha tenido, hermanos? Dios ha tenido tanta misericordia. Dios nos ha hecho limpio. Amén, hermanos. Tu pecado yo terminé, dice. Jesús dice, consumado es, dice. ¿Terminó o no terminó? Terminó. Él acabó. La paga del pecado es muerte, dice. Nosotros tenemos que morir. Esa era la paga. Este leproso solamente tenía que morir. Pero ¿quién tuvo misericordia, hermanos? Jesucristo tuvo misericordia. Él ha tenido misericordia, hermanos. Un día una mujer padecía de flujo de sangre, dice. ¿Cuántos años? 12 años. Esta mujer solamente tenía una fe, tan solamente tocar a su manto, podría ser sana. Así decía. Ese corazón tenía. Pero tocó, fue sano. Jesús decía, ¿quién me tocó? Los discípulos decían, tanta gente te aprieta y dices, ¿quién me tocó? Así le dice. Pero Jesús sabía quién era. A esta mujer sacó adelante. Mostró a las personas. Mostraba él a esta mujer. Hija, tu fe te salva. Váyase. Tu fe te ha hecho sano. ¿Cuán importante es, hermano, tener
la fe. Amén, hermanos. Cuán importante es tener el corazón. ¿Con qué corazón uno puede acercarse a Dios? Como este leproso. Un corazón ya destruido, un corazón ya desechado. No podía vivir con su familia siquiera. Pero su corazón cambió. ¿Cuándo cambió de este leproso? Cuando se encontró con Jesús. Amén, hermanos. Cuando se encontró con Jesús, él podía cambiar. Aunque Jesús rogaba, ¿no?, que no dijera a nadie, dice. Pero él gritando iba. Gritando, Jesús me sanó. Jesús me dio la salvación. Él gritaba. ¿Sí o no, hermanos? Así gritaba. Jesús vino a esta tierra, hermanos, para pagar nuestro pecado, hermanos. Nosotros tenemos que morir. La paga del pecado es muerte. Solo uno tiene que pagar con su muerte. No hay otra manera. Ese era. Pero ¿quién pagó? Jesucristo pagó. No para nosotros, solamente para todo el mundo. Amén, hermanas. Para todo el mundo. Dios, ¿cómo ve al mundo? Blanco. ¿Por qué hoy día la gente no cree? La incredulidad que tiene sus corazones. Jesús ya vino ya. Muchas personas hoy día nos preguntamos, ¿no? ¿A qué vino Jesús? A pagar el pecado, dicen. ¿Pero usted tiene pecado? Sí, tengo. Así responde, tengo. Si realmente ellos creyeran, no tendrían pecado, ¿sí o no, hermanos? No tendrían. Hermanos, Jesús vino para justificarnos, hermanos. Amén, hermanos. Busquemos Romanos, libro de Romanos. Cuatro, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, resucitado para nuestra justificación, dice. ¿Resucitó o no resucitó, hermanos? Resucitó para justificarnos, hermanos, para ser justos delante de Él. Amén, hermanos. Él resucitó para justificarnos. Él nos dice, tú eres justo, dice. Tú eres mi hijo, dice. Tú eres mi hija. Así sale, hermanos. A ver, San Juan 1, vamos a leer. San Juan. San Juan 1, 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, dice. Amén, hermanos. Más los que creyeron, dice. ¿Qué nos dice, hermanos, a nosotros? Hijos, dice. Tú eres mi hijo, dice. Tú eres mi hija. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros, hermanos? Nada. Pero Dios dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Ni un padre no nos dice así, ¿no? Pero Dios te dice así. Tú eres mi hija. ¿Somos sus hijos o no? Sí, somos sus hijos. Con libertad podemos decir, Él es mi padre. Un hijo tiene confianza, su padre. ¿Sí o no, hermanos? Tiene. Sabe que es su padre, sabe que le va a dar. Tiene. Pero cuánto más Dios nos quiere dar todo, hermanos. Amén, hermanas. Todo. Todo nos quiere dar. ¿Cuál es el problema, hermanos? Nuestro corazón no se conecta con la palabra. Siempre estamos engañados. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos dice, tú eres mi hijo, dice. Tú eres mi hija. Apocalipsis, vamos a leer, hermanos. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5. Versículo 5. Y de Jesucristo y el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. ¿Quién nos amó, hermanos? Jesucristo. Nos lavó, dice, con su sangre. Amén, hermanos. Él nos lavó. Él nos limpió. Él nos dice también, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija, dice. ¿El hijo es heredero o no? ¿Sí o no? El hijo es heredero. Nosotros también somos herederos de Dios. Todo lo tenemos. Amén, hermanos. Todo Dios nos ha dado. Primero la salvación. ¿Sí o no? Después nos dice hijos. Amén, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Este leproso, hermanos, y su vida cambió cuando se encontró con Jesucristo. Cambió su vida. Al día siguiente él volvería, ¿no? Sano. Él diría, ¿por qué Dios me curó? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Así diría? No. Él estaría tan agradecido a Dios. Señor, yo tenía que morir. Tenía que todos los días gritando así, tenía que vivir, pero usted me salvó. Usted me sanó. Estaba tan agradecido, hermanos. ¿Quién podría agradecer, hermanos? Aquel que verdaderamente su pecado limpió. Él podría estar tan agradecido.
Amén, hermanos. Él podría estar tan agradecido. Pero aquel que nos recibe, hermanos, dolor, sufrimiento nomás va a tener en su corazón. Todos los días queja. Señor, yo sirvo, ¿por qué me pasa esto? Va a decir. Señor, yo oro, pero así estoy viviendo. ¿Quién podría recibir, hermanos, el corazón de Dios? Aquel que acepta la palabra de Dios. Aquel que ve. Cristo. Por eso Dios dice, hermanos, venid a mí, dice. Todos los que estéis cargados y abatidos, dice, yo os haré descansar. Realmente Él quiere trabajar, ¿sí o no, hermanos? Él quiere trabajar, pero nosotros queremos trabajar. Este tiempo, hermanos, nosotros la célula, mañana tenemos seminario en el Alto. Área C, ¿no? 3 células. Aunque muchas cosas faltan, pero yo tenía en mi corazón ese descanso. Dios va a trabajar. ¿Por qué digo eso así, hermanos? Un tiempo vivía así, sin esperanza. Un tiempo yo quería que alguien predicara el Evangelio. Eso esperaba. Pero un día el siervo, ¿no?, me dice, llamé al pastor, pastor, yo quiero que los seminaristas compartan el Evangelio, así ya. Pastor se calló, ¿no? No es un minuto debe callarse, así. Después me contesta, hermano, me dice, ¿hasta cuándo vas a vivir así? Yo también he cerrado hace rato mi boca, no más pregunté. ¿Hasta cuándo vas a vivir? Recién yo despertaba y ¿hasta cuándo voy a vivir? Siempre quiero esquivar, ¿no? Siempre. No quiero enfrentarme. No puedo apoyarme en Dios. Siempre busco. Ese corazón tenía. Después de ese, yo podía experimentar la obra de Dios. Las personas y las iglesias que he visitado, las personas cómo cambiaron a través de la palabra de Dios. Estaban contentos, con alegría. Por esto recién podría decir, el siervo, ¿por qué en mí hincaba? Yo muchas veces quería vivir como una águila, ¿no? Un aguilucho. Ese águila, ¿cuánto tiempo cría al aguilucho? ¿Saben, hermanos? ¿Cuánto tiempo cría? 1 año cría. Todos los días da comida. El aguilucho está feliz viviendo en su nido. Ya es grande, pero sigue 1 año criando. Pero un día su madre trae la comida, le quita. El aguilucho, ¿qué dice? Mi mamá me odia, dice. Mi mamá me odia. Le quita, no le da de comer. Mi mamá me quiere matar. Después destruye su nido. Después de destruir, bota. Pero el hijo no quiere ir, porque está acostumbrado a vivir así. Yo recién podría darme cuenta también, yo era así.
todos los días escucho la palabra, pero nunca trabaja en mi corazón. Ese yo podría ver, ¿por qué no trabaja? Por eso el siervo me decía, ¿hasta cuándo vivirás? ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Sí, de verdad. Si esto y más, voy a esquivar, siempre voy a esquivar. Siempre. No hay cuando que enfrente con la fe. Dios va a trabajar. Dios lo que va a hacer. Aquel tiempo también Dios me ayudó. Ahora Dios va a salvar a las personas. No, yo no. Seré un instrumento. Así me salía. Por eso yo estoy agradecido a Dios, hermano. Dios quiere trabajar a cada uno de nosotros, hermanos, con los jóvenes. Las jóvenes o jóvenes, ¿por qué Dios llamó? No es que porque ustedes quieren venir a la iglesia. Dios los llamó. Hay muchos jóvenes afuera, pero entre esos a ustedes les escogió Dios. Amén, hermanos. Dios les trajo a la iglesia. Él tiene tanto amor, tanta misericordia por este leproso así. Este leproso no tenía ni parte para entrar al campamento. Él tenía que vivir afuera, en el desierto tenía que vivir, gritando, soy inmundo, soy inmundo. Así tenía que vivir. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. También tuvo misericordia de nosotros. Por amor de Él somos salvos. Amén, hermanos. Por amor de Él. Él hizo todas las cosas por nosotros. Él se levantó para justificarnos. Él resucitó para justificarnos, para decirnos, tú eres hijo, dice, tú eres mi hija, tú eres santo, tú eres perfecto. Pero nosotros, ¿cómo nos miramos? En perfecto. Adán, ¿por qué sufría, hermanos? Adán y Eva, porque se miraron sí mismo. Estoy desnudo. Cuando nosotros nos miramos, vamos a sufrir nomás. Pero cuando vamos a mirar esa cruz que dice, hermanos, consumado es, vamos a tener la libertad en nuestro corazón, hermanos. Amén, hermanos. Yo quiero compartir hasta aquí, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, estar en su iglesia. Nosotros, Señor, no teníamos ninguna condición para estar en la iglesia, pero, Señor, usted tuvo misericordia por nosotros, como este leproso. Todos los días tenía que estar gritando, soy inmundo, soy inmundo. Pero usted tanta misericordia ha tenido, Señor. Usted nos salvó, usted nos dio la vida, Señor. Señor, nosotros este tiempo, Señor, queremos ver su obra nada más, Padre. Gracias, Señor. Te agradezco, Señor, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor. También, Señor, te agradezco por los jóvenes de la iglesia, los hermanos de la iglesia, Señor. Bendícelos, Señor, guarde sus corazones de ellos. También, Señor, te pido por el pastor que está en Trinidad. Señor, usted, ayúdale, Señor, a anunciar su evangelio
y las personas que pueden escuchar tu evangelio también, Padre. Gracias, Señor, te agradezco por todo esto. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Sí, esta noche también tenemos algunos anuncios. Primeramente voy a anunciar a Escuela Bíblica Soñadores La Paz invita a todos los guías de zona a participar de la gira navideña del 13 al 25 de diciembre. También Escuela Bíblica Soñadores nos ha mandado una convocatoria, ¿no? Convoca a por el periodo de 2 semanas, a partir del 13 al 25 de diciembre. Entonces espero, hermanos, que todos podamos apoyar y también inscribirnos como voluntarios, y recordarles que para más información pueden contactarse con oficina o también pueden contactarse directamente con la hermana Carmen Paredes. También Escuela Bíblica Soñadores ha preparado un video. ¿Podemos ver el video, por favor? Ese es el video, ¿no? Y aquí mostramos cómo se ha trabajado en el año anterior con los niños haciendo esta gira en los diferentes lugares, zonas. También se fueron, ¿no?, hasta Oruro, Jesús de Machaca. Y este año de la misma manera queremos trabajar, esperando el apoyo también de los hermanos y los mismos hermanos que quieran ser voluntarios. Ya saben, hermanos, pueden comunicarse directamente con hermana Carmen Paredes. También Academia de Fútbol de edad de 6 a 12 años. ¿No? Entonces, esta actividad también va a dar inicio justamente, el inicio de clases el 29 de noviembre, edades de 6 a 9 o de 10 a 12. Todos los hermanos que están interesados pueden comunicarse con el número 758-08-817 o directamente contactarse con el hermano Samuel, ¿sí? Entonces, esperando que muchos hermanos se inscriban, también justamente el día del 25 al 27 de noviembre, a las 7, desde las 7 hasta las 8 de la noche tendremos cursos de entrenador para fútbol de salón, ¿no? Entonces, todos los hermanos que quieran ser parte, quieran participar de este entrenamiento juntamente con el hermano que lo va a dictar, pueden igual comunicarse al número 758-08-817 o también directamente, para más información, oficina o con el hermano Samuel.
Todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera presencial en la iglesia. Todos los hermanos pueden visitar la iglesia tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online Tupac Katari. Ahora, al terminar, hermanos, vamos a orar de 2 en 2, pero también recordarles que el día domingo tenemos con normalidad los cultos, las reuniones también por áreas, ¿no? Casadas, casados, jóvenes, adolescentes, y también el culto dominical en la mañana, y en la tarde tenemos el culto unido con el pastor Oxo Park. Así, hermanos, muy buenas noches, muchas gracias. Ahora sí vamos a orar de 2 en 2. Gracias.